Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde muchísimo. Y bienvenidos a esta prédica virtual de Biblia Libre Prédicas que en el día de hoy estaremos comenzando. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube, Biblia Libre Prédicas. Gracias a los que vienen esperando, a los que estaban viendo hace rato, estaban esperando hace rato. Gracias por todos sus mensajes. Dios los bendiga mucho. Hemos estado orando por unas peticiones que nos han enviado desde hace un tiempo, que nos han estado enviando unas peticiones muy especiales. Entonces hemos estado orando por eso, hemos estado clamando al Señor para que esas peticiones hagan una realidad. Hemos rogado, hemos suplicado, hemos clamado al cielo. No podemos decretar, ni proclamar, ni exigir absolutamente nada, porque no somos quienes para exigirle al Señor nada, pero sí podemos suplicar, sí podemos rogar, sí podemos pedir con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, rogándole al Señor de los cielos que sea misericordioso para con nosotros y que bendiga nuestra vida. Muchas gracias a aquellos que están con nosotros ya a esta hora, nuestro canal, gracias a los que ven nuestro canal alterno. Bueno, tenemos dos canales, uno Biblia Libre y el otro Biblia Libre Prédicas. Ayúdenos a compartir los videos, ayúdenos a difundir la palabra de Dios, por favor. Y vea nuestros videos, toma apuntes todo el tiempo. Ayúdenos a poder comunicar las buenas nuevas de salvación en nuestros dos canales, Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Hoy tenemos un tema muy especial, uno de los temas favoritos míos, y es... y viene dentro del contexto del tema de la eclesiología. Hemos estado viendo el tema de la eclesiología y dentro de eclesiología hemos estado mirando las misiones que tiene la iglesia. La iglesia tiene varias misiones, tiene un solo propósito, pero tiene varias misiones y dentro de esas misiones hemos visto la misión en la misión evangelizadora y discipuladora, la misión litúrgica, la misión moral, la misión centrípeta pastoral y hoy vamos a ver una quinta misión. Ya vamos a pasar a esa misión, la misión número 5 de la iglesia para que entendamos cómo debe funcionar y qué debe ser la iglesia. Y esta es una misión muy hermosa y vamos a aprender muchas cosas, va a ser muy enriquecedor. Les aseguro que ustedes van a salir queriendo profundizar y estudiar más la palabra de Dios después del mensaje en el día de hoy. Pero antes vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por estar aquí en su presencia, por darnos el privilegio, por darnos el honor y la oportunidad de glorificar y exaltar su santo, maravilloso y todopoderoso nombre. Cierra sus ojos, por favor, incline su rostro y ore conmigo al Rey de los siglos. Bendito Dios y Padre, amado, Rey, soberano, poderoso, bondadoso, hermoso, mi amado Señor, en el día de hoy nos colocamos en tu presencia, Señor, y colocamos este mensaje en tus manos y en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos hables, te pedimos, Señor, que nos enseñes, te pedimos, Señor, que nos ilustres de una mejor forma, de la mejor forma posible. Queremos aprender de tu palabra, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, queremos que nuestra vida sea transformada, sea cambiada, que nuestras actitudes sean más como tus actitudes. Te rogamos, Señor, en el día de hoy, en la mañana de hoy, que perdones nuestros pecados. Te pedimos con todo el corazón, todos pecamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Y hoy te ruego que nos perdones y que tengas misericordia de nosotros. No merecemos estar acá, yo no merezco predicar, yo no soy digno de predicar, pero tú me has dado esta responsabilidad. Y te pido y te suplico que tengas misericordia de mi vida, de mi corazón y de mi ser. Te pido por mis hermanos también, para que tengas misericordia de ellos, para que les ayudes, para que les muestres el camino a seguir en cada decisión que ellos tomen. Señor, ayúdanos. Señor, háblanos. Señor, ilústranos. Queremos acercarnos a ti y que el mensaje de la palabra de Dios que hoy será transmitido nos acerque más y más a ti, más y más a tu presencia, más y más a tu bondad, a tu sabiduría y a tu poder. Yo te ruego por las personas que están pasando enfermedades en este momento, esas personas que están sufriendo de coronavirus y de estas cosas que están viniendo a nuestro mundo. Señor, líbrales, Señor, sánales, Señor, ten misericordia de sus vidas también. Obra con poder, obra, Señor, de una manera maravillosa en ellos y te pido que demuestres que tú eres Dios. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre
nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, entonces, la quinta misión que vamos a trabajar, la quinta misión que vamos a estudiar, se titula la misión apologética. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene la misión de defender la fe. Y eso es apologética. ¿Qué es apologética? La palabra apologética proviene del griego apología, que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Es defenderse, es defender la sana doctrina, es defender la fe y es defender los principios bíblicos ortodoxos. Esa es una misión de la iglesia. Hace unos años tuve la oportunidad, por misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, tuve la oportunidad de estudiar una carrera que se llama Licenciatura en Ciencias Sociales aquí en Colombia. Como ya lo he comentado varias veces, yo soy profesor de filosofía, de ciencias políticas, de historia, y pues tenía que estudiar mi carrera. Y recuerdo que fue muy difícil para mí, porque llegué a una universidad, entre otras cosas, pública. Yo soy de universidad pública. Tal vez en otros países no entiendan muy bien eso. En Colombia no es tan fácil ser de universidad pública. No son muchos los cupos, es complejo estudiar. Yo tuve la fortuna, bueno, no la fortuna, por misericordia y por gracia de Dios más bien, logré estudiar en una universidad pública. Y bueno, dentro de ese estudio que tuve, me confrontaron con muchos principios y conceptos porque yo ya conocía pues algo de la palabra del Señor. Ya llevaba años en el Evangelio y bueno, en una iglesia pentecostal, en una iglesia digamos con no muy buena teología, y yo no sabía qué decir entre los argumentos materialistas, dialécticos que me presentaban mis profesores. Yo no sabía cómo confrontar eso, yo no sabía qué decirles. En más de una oportunidad me dejaron absolutamente callado. Y alguna vez se lo hablé a mi pastor, yo no sé si él lo recuerda, si no está viendo en este momento, no sé si lo recuerda. Estábamos caminando y le dije, yo no sé qué hacer, porque me estoy viendo confrontado con cosas que hago. Me retiro de la universidad, me salgo de estudiar. Y él me dio el mejor consejo que alguien pudo haberme dado en ese momento. Me dijo, no, tienes que seguir estudiando, estudia más que los demás. Y eso fue lo que hice, estudiar más que los demás. Entonces me ponían a leer a Bertrand Russell, absolutamente ateo, materialista, un tipo absolutamente en contra de Dios, pero yo no podía leer solamente a Bertrand Russell, yo tenía que leer otras posiciones filosóficas para contrarrestar lo que Bertrand Russell enseñaba. Entonces tenía que leer a Kant, entonces tenía que leer a Descartes, tenía que leer a teólogos importantes, Paul Tillich, por ejemplo, Karl Barth. Tenía que leer otro tipo de cosas para poder confrontar filosóficamente esas cosas que estaban llegando a mi corazón, a mi mente, que me estaban perturbando, y encontré que había formas de argumentar. En algún momento tuve que leer, por ejemplo, el famosísimo libro de Richard Dawkins titulado El espejismo de Dios. El espejismo de Dios es un libro absolutamente ateo. Dawkins, como biólogo, no cree, como la mayoría, no todos, pero la mayoría de los biólogos no creen en que exista Dios. Y tuve que buscar otros argumentos de otras personas que me argumentaran a favor de la existencia de Dios. Sin darme cuenta, en aquel tiempo yo estaba buscando y haciendo apologética. Quería defender lo que yo creía, los principios bíblicos ante principios seculares. Con el paso del tiempo me di cuenta que no solamente necesitaba defender los principios bíblicos ante principios seculares, sino que necesitaba hacer defensa y argumento de los principios bíblicos ante malas interpretaciones bíblicas. Así que me di cuenta que había un amplio espectro de apologética, de defensa de la fe. Sin embargo, nunca he dicho, y seguramente no lo haré, que soy un apologista. Ahora a la gente le encanta ponerse títulos. Le encanta, soy un apologista, eso lo hace sentirse intelectual. Y ustedes que me conocen, los que han visto este canal, saben que no me gusta poner ni que me digan, ni que me pongan títulos. No me gusta, yo soy un profesor, eso soy, ese es mi título. Soy un profesor.
pero no voy a decir soy un apologista. ¿Hago apologética? Sí, porque todo cristiano debe hacer apologética, porque es una misión de la iglesia. Ahora, la apologética bajo esta definición, a ver, bien. La apologética bajo esta definición no es atacar, es más bien defender una posición. Pero cuando lo vemos desde el griego, desde la palabra apología, que es un término militar y que habla de una defensa de posición, es una defensa inherentemente con vehemencia. Es una defensa agresiva, pongámoslo. A Dani le encantó que pusimos las cuestiones con términos bíblicos, entonces vamos a ponerla con términos bíblicos y con términos futbolísticos. Con términos futbolísticos. Cuando usted está en un partido de fútbol hay dos maneras de defender. ¿Sí? Algunos le dicen a uno la mejor defensa es el ataque. Entonces, una cosa es defenderme, que el otro esté y me ataque, y yo resiste y bote el balón. Y otra cosa es decir, bueno, vamos a defendernos, pero vamos a tener el balón. Vamos ganando 1-0, vamos a guardar el marcador, pero vamos a tener el balón y no vamos a permitir que nos sigan atacando, que no nos lleven hasta nuestra cancha. Saquemos que el balón esté en la cancha de ellos, de pronto hacemos un gol. ¿Me hago entender? A esto me refiero con una defensa vehemente. La apologética no es atacar a los demás, no se trata de atacar a los demás. Las personas interpretan a veces mal los videos que yo hago. Yo no intento atacar a nadie, intento defender una posición, pero lo estoy haciendo con vehemencia. Lo estoy haciendo con el balón en mi cancha, ¿sí? Intentando meterle un gol al enemigo. No puedo simplemente quedarme callado ante las malas interpretaciones bíblicas y dejar que la cosa así, que cada cual crea lo que quiera. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces es una defensa, pero es una defensa vehemente. Ahora, todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida apologética. Todos hemos hecho eso. Y la apologética de hecho no es ni siquiera un término netamente cristiano o que aluda exclusivamente a la iglesia. Eso me acuerda la apología de Sócrates, que es una de las peores apologías de la historia, cuando lo llevan a él a juicio y Sócrates llega allá. Y bueno, Sócrates, defiéndase, lo acusaron acá de corrupción a menores, defiéndase Sócrates. De todo lo que me han acusado es falso, y todo aquel que cree de lo que me han acusado es falso. Y ustedes son unos idiotas por creer que me están acusando y que eso puede ser verdad. Y si me llegan a condenar a muerte, los que más pierden son ustedes, ya que yo me muero y no me van a tener a mí, no tienen el privilegio de tenerme. Esa fue más o menos la apología de Sócrates, una cosa absurda, ¿sí? Y claro, obviamente lo condenaron a muerte. Pero con esto quiero hacer referencia a que el término, el concepto de defensa, de apología, de apologética, no es exclusivo a la Biblia, o no es exclusivo al cristianismo o a la iglesia. Usted hace apología todo el tiempo. Cuando usted le argumenta a su esposo, le argumenta por qué es que le gusta que el caldo quede así. Cuando usted argumenta a sus padres por qué es que el trabajo lo hizo de esa manera. Cuando usted argumenta por qué no quiere o sí quiere tener hijos. Cada vez que usted argumenta algo, que usted defiende un punto de vista que usted tenga, está haciendo apologética. Y eso es algo correcto. Ahora, ¿cuánto más debe ser el defender la palabra de Dios y los principios éticos y bíblicos? Ahora, alguien me dirá, Jesús nos mandó a evangelizar, no a hacer apologética. ¿Quién dijo que Jesús nos había mandado a hacer defensa de la fe? La fe se defiende solita. Nadie, no, la Biblia no necesita que la defiendan. Ese tipo de argumentos saca a la gente, ¿no? La Biblia no necesita un defensor. La palabra no necesita a alguien que la defienda. Mire, mi hermano querido, la Biblia dice, Judas capítulo 1, versículo 3. Solo pongo el 3 porque Judas solo tiene un capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿A qué? Escuche, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire la exhortación. Y esa palabra exhortación en el griego nos lleva a ánimo. Los animo, los impulso. ¿A qué? A que contiendan.
Y ese contender no quiere decir pelear, escúcheme muy bien, ese contender ardientemente por la fe no nos está hablando de pelear por la fe, sino nos está hablando de hacer una defensa vehemente y contundente de los principios fundamentales de la fe. Y no solamente utiliza ese verbo de contender, sino además dice ardientemente. También por eso es que usó la palabra vehemencia, porque ese ardientemente puede traducirse como vehementemente. Les ruego que contiendan vehementemente. Cuando hablamos de ese contendáis desde el griego, estamos hablando de dos posiciones diferentes, dos posiciones que se confrontan. Y obviamente Judas no nos está hablando en este caso de un pleito físico, ni nos está hablando de una pelea, ni siquiera de discutir con el otro por medio de la fuerza convencerle, por medio de la fuerza de los argumentos convencer al otro. No está hablando de eso. Uno no puede convencer a nadie por medio de fuerza de argumentos. No importa cuántos argumentos buenos tenga usted, generalmente usted tiene los mejores argumentos, pero si no es el Espíritu Santo el que convence al otro, él se va a radicalizar en su punto, en su posición. Y generalmente pasa eso, la gente tiene un punto de vista y no quiere moverse de ese punto de vista. A menos de que el Espíritu Santo llegue, le toque y le convenza. Pero eso no implica que no debamos contender ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Es que todo, es decir, sí, el Señor Jesucristo nos dio muchos principios, los fundamentales, pero no son los únicos. Todo el Nuevo Testamento son los principios que la Biblia nos deja para poder desempeñar el ministerio eclesiástico. Así que no me vengan con ese cuento, qué pena, las personas que así piensan, es que el Señor nos mandó fue evangelizar, no hacer apologética. Explíqueme Judas 3, pero aún peor, no solamente explíqueme Judas 3, explíqueme el texto apologético por excelencia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16. Este es un texto que cualquiera que quiera hacer defensa de la fe debe saberse de memoria. Verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, y comienza con este término, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Atención con esto. Comienza Pedro diciendo, no tengan miedo, no se turben, no tengan temor, no se atemoricen. Generalmente cuando queremos hacer defensa de la fe, nos atemoriza el otro. Porque decimos, ¿qué tal el otro tenga razón? ¿Qué tal me gane el debate? ¿Qué tal yo no tenga argumentos suficientes? Si usted piensa así, se equivoca. Porque un verdadero cristiano pone en primer lugar la Biblia. No se trata de yo ganarle el debate al otro. Se trata de encontrar lo que realmente la Biblia dice. Y si realmente la Biblia dice algo diferente a lo que yo estoy opinando, tengo que doblegar mi posición y mi actitud y mi punto de vista ante la verdad absoluta e innegable de las Escrituras. Por eso no debemos temer. Porque lo importante es qué dice la Biblia. ¿Qué enseña la Escritura? Hace unos años, yo crecí en una denominación pentecostal, pseudo-carismática, no podría definirla muy bien, ¿sí? No voy a decir la denominación, aún tengo amigos allí, no muchos, pero tengo. Aprendí cosas buenas, pero tengo que admitir que la gran mayoría de las doctrinas que nos enseñaban estaban mal y eran erróneas. Cuando tuve la oportunidad de comenzar a estudiar un poquito más, me comencé a dar cuenta de eso. Y yo cometí un error y tengo que admitir mi error. Lo que intenté fue hacer apología de las doctrinas. Entonces intenté defender mi posición pentecostal, arminiana, mi posición absolutamente neopentecostal, carismática, y buscar argumentos. Y claro, uno encuentra argumentos para todo. Y claro que encontré argumentos. Pero cada vez que sacaba un argumento, mis maestros y las personas que me estaban enseñando la palabra, sacaban un contraargumento. Y yo quedaba, bueno, otra vez. Y sacaba yo un argumento y bueno, otro contraargumento. No, yo ¿cómo debato eso?
En medio de mi relación con el Señor y en medio de mi crisis también, porque esa fue mi segunda crisis. Mi primera crisis fue ante el secularismo y las ideas seculares y materialistas. Y la segunda crisis que tuve fue frente a estas diferentes perspectivas cristianas que yo sí, al principio me parecían una herejía. Pero después fui investigando y fui mirando la Biblia, la Escritura, y llega un momento en esa segunda crisis donde yo tengo que decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Que la Biblia diga lo que yo quiero que diga? ¿Que la Biblia me halle la razón a mí? ¿O encontrar la verdad de lo que la Biblia enseña? ¿Por qué doy cosas contra el aguijón? ¿Por qué peleo contra la verdad bíblica? ¿Por qué entro en conflicto contra algo tan evidente que está ahí en la Escritura? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué peleo contra esto? No solamente no tengo argumentos, sino no tengo el por qué. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Encontrar la verdad de la Biblia o que me hallen la razón a mí? Yo le dije al Señor, Señor, me rindo. Me rindo. Yo quiero encontrar la verdad de las Escrituras, la verdad de tu palabra. Y ante estos argumentos abrumadores que me están dando mis maestros de teología, no tengo nada que hacer hasta que no encuentre un argumento más grande, pero yo no voy a seguir, porque simplemente ya no hay. Hay personas que se radicalizan y ellos no hacen defensa de la Biblia, lo que hacen es defensa de sus posturas. Cuando lo que te importa es la Biblia, bases a la Biblia y defiendes es la Biblia, porque eso es lo que la iglesia tiene como misión, defender las Sagradas Escrituras, no una postura teológica. Entonces no debemos temer, no hay que temer. Y ahí comienza precisamente ese versículo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No tengamos miedo, no tengamos temor. La palabra es lo importante, lo que la palabra enseña. Si tenemos que cambiar nuestras posturas, las cambiamos. No en lo ortodoxo fundamental, porque han sido históricamente comprobadas, son evidentes y clarísimas en la Biblia. Pero lo que no es ortodoxia, debemos tener nuestra mente y corazón abierto y listo para que sea la palabra la que nos hable. No es bueno radicalizarse en muchos aspectos. Pero luego dice, y este verso 15 es el clave, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, escúcheme bien, siempre preparados para presentar defensa. Y ahí es la palabra griega apología, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se dan cuenta? La Biblia sí nos manda a hacer apología. La Biblia sí nos manda a hacer defensa. La palabra aparece literalmente en la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y luego dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y eso está ligado con la primera parte del versículo 15. Porque dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Primero habla de santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Y luego ahí se habla de estar siempre preparados para presentar defensa. Primero que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Y no solamente porque lo decimos, sino porque Él es el que dirige el rumbo de nuestra vida. Porque nuestras decisiones, actos y testimonio lo manifiestan a Él. Nuestra mejor defensa de la fe es nuestro carácter. Que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. Y usted puede hablar con cualquier persona de cualquier denominación. Y usted habla con los mormones o con los testigos de Jehová. O usted habla con los del movimiento, este culto de la prosperidad y del reino ahora. Y todos les sacarán argumentos bíblicos e intentarán hacer apología a sus falsas doctrinas. Pero hay una cosa que habla más que las muchas palabras y argumentos. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida, manifestada por medio del testimonio y de nuestros actos. Eso va a hablar
Por eso es que lo primero que dice aquí es santificad a Dios en vuestros corazones. Y ahí sí dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. Pero primero que es santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Eso es lo primero. Lo santificamos, le glorificamos. Y ahí sí nos preparamos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y ya analizaremos el texto más a profundidad. Pero quiero que entienda que la Biblia sí nos lleva y nos hace una exhortación tanto en Judas como en Primera de Pedro a hacer defensa de la fe. Ahora, la apologética entonces es fundamental y ha hecho siempre parte del trabajo eclesiástico durante toda la historia. Siempre han habido personas que han defendido la fe, siempre. El desarrollo de la apologética puede dividirse en 8 grandes periodos históricos. Para aquellos que dicen que Jesús no, que la iglesia no tiene que hacer apologética, que quién te crees tú para hablar de los demás y para juzgar a los demás. Vea, usted tiene que estudiar un poquito de historia y cuando usted estudia un poquito de historia se da cuenta cómo siempre han habido personas que han hecho lo que nosotros intentamos hacer y sin ser yo, obviamente, y lo repito, no soy un apologista, pero han habido toda la vida y en toda la historia personas que han defendido la fe y la sana doctrina. Algunos más sanos que otros, eso también, ¿no? Primero hay un periodo apostólico, los mismos apóstoles hicieron defensa de la fe y de la sana doctrina. Pablo hizo defensa contra los judaizantes y también en contra de los gnósticos. Juan hizo una defensa en contra de los gnósticos también. Y así podemos encontrar a los apóstoles defendiendo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado en contra de las falsas doctrinas que desde ese momento ya querían infiltrarse en la iglesia y no tenían la Biblia, no tenían la palabra de Dios. Así que muchas de las cartas de la Biblia que nosotros tenemos hoy en día son cartas eminentemente apologéticas, son defensas. Leas el libro de Gálatas a ver. Y usted encontrará una defensa en contra de los judaizantes. Leas Primera de Juan y usted encontrará una defensa en contra de los gnósticos. Entonces, desde los primeros apóstoles, ese es lo que se conoce como el periodo apostólico de la apologética. Luego viene un periodo patrístico, los padres de la iglesia, en ese periodo patrístico donde los primeros cristianos comenzaron a hacer defensa de los principios fundamentales de la fe. Periodo patrístico. Y lo lograron. Algunos, otros no. Unos eran más ortodoxos que otros. Por ejemplo, Tertuliano hizo una apología, pero Tertuliano tenía sus cosas que uno dice, ay Dios mío, Tertuliano. Encontramos a Orígenes, encontramos a, una cantidad de padres de la iglesia, pero tal vez el más importante en este periodo patrístico es, sin lugar a dudas, Agustín de Hipona. Con todo y que usted pueda atribuirle muchos errores a Agustín de Hipona, con todo eso hizo una maravillosa defensa en contra de la herejía pelagiana, de donde viene nuestro concepto, el que usamos a veces para referirnos a algunos hermanos arminianos cuando les decimos semipelagianos, porque siguen los mismos principios de Pelagio, que decía que el ser humano tiene algo de bueno y que por ese algo de bueno puede colaborar y ser partícipe en su propia salvación, cosa que Agustín demostró bíblicamente era un error. Toda la salvación de principio a fin está en manos del Señor. Y aún hoy existen los semipelagianos. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere creer algo, por más de que le comprueben con argumentos, como lo hizo Agustín y después lo hará Calvino, después lo harán otros, usted se rehúsa, usted quiere creer es eso y nada que hacer. Por eso hay que rogarles al Espíritu Santo que ponga en el corazón de las personas la verdad del conocimiento de su palabra. Número 3, el periodo escolástico. Ahí encontramos a Tomás de Aquino como el más grande representante de ese periodo. Y en el periodo escolástico se van a centrar no tanto en las herejías dentro de la iglesia, sino más bien en argumentar sobre todo a favor de la existencia de Dios. Las 5 vías de Tomás de Aquino para comprobar la existencia de Dios son el primer gran esfuerzo filosófico para hacer una apología de algo que la Biblia no se preocupa por expresar o por explicar, porque la Biblia da por hecho de una manera lógica, inherente e inevitable que Dios existe. Sin embargo, la palabra de Dios también puede ser usada para argumentar y podemos argumentar la existencia de Dios. Hoy existen 25 o 27 argumentos muy fuertes a favor de la existencia de Dios. Y uno debería como cristiano estar preparado, como dice Pedro, para hacer defensa con esos argumentos. Uno debería saber qué es el argumento cosmológico.
¿Usted sabe qué es el argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios? Debería saberlo para cuando llegue con un ateo y poder usar el argumento cosmológico. Y si le tumba el argumento cosmológico, entonces usted utiliza, digamos, el argumento teleológico del orden. O usted utilizaría el argumento ontológico en su nueva versión de Albert Plantinga, que es un argumento muy fuerte. O usted podría utilizar tal vez el argumento del ajuste fino. O usted podría usar el argumento moral. Hay tantos argumentos lógicos racionales. Nadie puede comprobar la existencia de Dios científicamente. Si así pudiera, Dios sería de este mundo, porque la ciencia solo puede explicar lo que existe en el universo y Dios está por fuera, por encima del universo. Pero sí podemos racionalmente argumentar a favor de la existencia de Dios, y usted debería estar preparado para cuando alguien le dice compruébeme que Dios existe, usted sacarle y decir yo no puedo comprobarle que Dios existe, pero usted tampoco puede comprobarme que no existe. Y esa persona seguramente le dirá, pero es que yo no tengo por qué comprobar un negativo. Y usted le contestará, los negativos sí se pueden comprobar, qué pena me da. Todo el tiempo comprobamos negativos. Pero le puedo argumentar, aunque no le pueda comprobar que Dios existe, le puedo argumentar razones lógicas, inherentes e inevitables para la necesidad de su existencia. Eso es distinto. ¿Está preparado para eso? Prepárese. Luego viene otro periodo que se llama el periodo reformado, mis hermanos queridos. ¡Wow! Es cuando sale Lutero, es cuando sale Calvino, es cuando sale Zwingli, es cuando salen tantos reformadores que se dieron cuenta que había herejías en la iglesia y que jamás quisieron armar otra iglesia. Nunca en su mente sabían que solo había una iglesia, la iglesia invisible del Señor Jesucristo. Nunca pensaron en vamos a armar todo aparte. ¡No! Pero se dieron cuenta que la iglesia no era una institución humana como la habían planteado los romanistas, y tuvieron que hacer defensa de la fe. Cuando las personas me dicen es que tú hablas muy feo, es que tú utilizas sarcasmo, es que tú a veces usas cosas que las personas se sienten heridas, yo tengo que recordar los primeros momentos de los reformados, cuando Martín Lutero, por ejemplo, le escribió al cardenal Cayetano y le decía en sus cartas, es que sabe más un burro de teología que tú. Y hablaba con tremendo carácter. Pero no, ni siquiera necesito ir a los reformados, a Lutero y su forma sarcástica e irónica de predicar. A mí me dicen, pero ¿para qué usas el sarcasmo? Vaya a la Biblia a ver si Jesús no les dijo a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. ¿No es eso sarcasmo? ¿No lo está usando? ¿No está Elías cuando está ya con los sacerdotes de Baal? Si usted mira en el texto original, la traducción está un poco limpia, la ponen más bonita para que no suene tan dura. Pero cuando usted va al texto original, lo que Elías le dice a esos sacerdotes que están intentando hacer caer fuego del cielo para que consuma la ofrenda, lo que Elías les dice es: clamen más duro, hablen más fuerte, porque de pronto su Dios está en el baño. Uno nunca sabe, de pronto está en el baño, no los ha escuchado y por eso es que no sé. Está haciendo sus necesidades. Él comienza a usar un sarcasmo. ¿Hay sarcasmo? ¿Hay ironía en Jesús? ¿En Pablo? Claro que sí. Porque a veces es la manera más contundente de dar a entender o dar a conocer un error evidente y lógico. Es difícil de usar también. ¿A veces me he equivocado? Sí. ¿Hay que usarlo de tal manera que no irrespeta a los demás? Sí. ¿No es fácil? No. ¿Es un pecado? ¿Está mal? Tampoco. Lo usaban mucho los reformadores, muchísimo. Y eran muy radicales. Incluso también se equivocaron y a veces fueron ofensivos y hasta groseros. Si usted lee los textos de los reformadores, sobre todo los de Lutero, porque claro, hablamos de que el gran reformador Lutero, y le damos y le ensalzamos y le decimos una cantidad de cosas bonitas. Claro que lo fue, pero mire los textos, léalos, porque es que hablar de Lutero es muy fácil sin haber leído a Lutero. Léalos y se da cuenta cómo era que predicaba Lutero. En sus predicaciones, cuando decía, es que aquí hemos encontrado los restos de 15 de los 12 apóstoles, usando también el sarcasmo. Pero a veces era ofensivo, a veces era hasta grosero. ¿Y por eso dejó de ser el reformador? No, era tanta su pasión, era tanto su desespero para que las personas comprendieran la verdad de la palabra de Dios, que a veces no se medía. Luego viene un periodo astronómico. ¿Cómo así?
apologistas astronómicos, ¿están en la luna o qué? No, comienzan a argumentar alrededor de principios astronómicos que comienzan a descubrirse a principios del siglo XVII. Comienza a pasarse de ese pensamiento heliocéntrico de la Tierra dándole vuelta, geocéntrico, del Sol dándole vueltas a la Tierra, y comienzan a pasar a un pensamiento heliocéntrico donde la Tierra es la que le da la vuelta al Sol. Entonces ahí también surgen unos apologistas, no tanto para argumentar o justificar o sustentar que es el Sol el que le da vueltas a la Tierra, sino más bien para argumentar que ese hecho no hacía que lo que decía la palabra de Dios estuviera mal. Algunos dicen la palabra de Dios se equivoca, porque la palabra de Dios dice que es el sol que sale por el oriente y se oculta por el occidente, y no es el sol, es la tierra la que se mueve. Sí, pero ¿usted qué ve desde la tierra? Usted ve al sol moviéndose, usted no está viendo la tierra moverse. Hoy podríamos hablar de otro tipo de apologistas alrededor de otras concepciones astronómicas absolutamente absurdas y que algunas personas creen, pero bueno, eso es otro tema. Número 6, el periodo ilustrado. En el siglo XVIII, con la ilustración, los pensamientos de Locke, Hobbes, Bacon, de los nuevos ilustrados, de Rousseau y el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe, comienzan también a salir apologistas, a hacer defensa en contra de muchos de esos principios que estaban en contra de la Biblia, algunos de esos apologistas absolutamente equivocados, otros con un buen enfoque. Pero es otro periodo. Luego viene el periodo moderno. Durante la modernidad, después de la revolución industrial, han cambiado los valores, han cambiado muchas cosas. Nietzsche quiso hacer una transvaloración y que la gente tomara unos valores completamente diferentes a los que la Biblia enseñaba. Intentó menospreciar y poner a Jesús como el peor personaje de la historia. Ante eso surgieron hombres y mujeres que defendieron los valores bíblicos y los principios de las Escrituras y no callaron ante tal descaro de Nietzsche y de otros como Bernard Russell o como el mismísimo Marx o Engels. Y no es tanto por sus teorías políticas o económicas, sino éticas. Cuando Marx dijo la religión es el opio del pueblo, los apologistas dijeron, sí, la religión vuelve tonto al pueblo, pero Cristo abre los ojos, da luz. Y una cosa es la religión y otra cosa es Cristo. Una cosa es un sistema religioso que intenta por medios humanos acercarse a Dios, y otra cosa es el cristianismo, donde Dios se hace hombre para acercarse al hombre y salvarlo. Y el debate sigue. Y finalmente podríamos hablar de una apologética contemporánea. La apologética contemporánea va más alrededor de las nuevas interpretaciones. Durante muchos años, por ejemplo, la Iglesia Católica no hizo una buena apologética. Digamos que después de la parte reformada, en esta parte la Iglesia Católica, en lo que es el periodo astronómico ilustrado y moderno, hizo una apologética muy pobre, muy pobre. De hecho, intentaron argumentar que era el sol el que le daba vueltas a la tierra. De hecho, los apologistas que intentaron tumbar los principios reformados lo hicieron con unos argumentos bastante pobres. La contrarreforma no fue tanto intelectual, la contrarreforma fue una cuestión más coercitiva. Pero en los últimos años, los romanos han buscado cómo justificar sus doctrinas. Han buscado cómo argumentarse y hacer apologética. Y sacan argumentos rebuscados debajo de la manga por allá, pero bueno, intentan hacerlo. El problema no es que están buscando la verdad de la Biblia, sino justificar sus doctrinas históricas y sus tradiciones. Ese es el problema. Ojalá buscaran la verdad de la Biblia y no justificar al Papa y no justificar sus principios tradicionales e históricos. Pero bueno. Entonces hoy la apología contemporánea gira más alrededor de las falsas doctrinas, de los falsos profetas que están abundando como nunca antes, cumpliendo la profecía bíblica de Mateo 24, cumpliendo todo lo que la Escritura ya nos decía de que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos que apostatarán de la fe.
esos son los hombres que estamos viendo hoy en día. Esos son los hombres que están pervirtiendo la fe. Y ante esos hombres no podemos estar callados. Y la responsabilidad moral, pero sobre todo apologética de la iglesia, es defender la fe y no defenderla con fanatismos, no defenderla simplemente porque el Espíritu me reveló, porque ahí estamos cayendo en el mismo problema, sino defenderla con los argumentos bíblicos, lógicos y racionales que suficientes que hay. Suficientes que hay. Entonces ahí tenemos ese desarrollo histórico. Podría hablar muchísimo más de esto, es un desarrollo demasiado largo, pero pues no ese es el tema. Solamente quería que lo viéramos por encima. Voy a hacer un ejemplo de todo esto. Voy a poner un ejemplo para que me entienda de lo que se hace y cómo se hace la apología. En esta semana, un romano, me hizo un video como de 1 hora. No lo pude ver todo porque es muy aburridor, un video de 1 hora y media. Prefiero ver una prédica. Sobre un pequeño comentario que hice en un video, ya no me acuerdo qué video, y es sobre el hecho de que Pedro tuvo esposa. Sí. Es sobre ese hecho. Yo tomé un versículo, y ese versículo es 1 Corintios, capítulo 9, verso 5. Donde dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas obviamente está hablando de Pedro. Eso nadie lo discute. Entonces, este hermano intentó hacer una apologética romana para demostrar que yo me equivocaba y que este verso no habla en ninguna circunstancia de que los apóstoles tuviesen esposas, sino que están hablando de una hermana, una mujer. Sí, una hermana, una mujer que les ayudara en los viajes, que les ayudara. Entonces Pablo está diciendo, no será posible que tengamos nosotros una mujer que nos ayude en los viajes, porque esa palabra mujer, según él, es la misma palabra que Jesús usa con María, por ejemplo, cuando le dice mujer, no ha llegado mi hora. Entonces María era la esposa de Jesús. No, María no era la esposa de Jesús, porque le dijo mujer. Ese es el argumento así no es la primera vez que lo escucho. Cuando yo hice la mención a ese versículo, no era la primera vez que escuchaba ese tipo de argumento. Entonces, él intenta hacer apologética. Lo que voy a hacer a continuación es darles un ejemplo de cómo hacer apologética con este ejemplo de ese hermano, de este señor romano, que dice ser un apologista. Él dice que es un apologista. Con mucha humildad a los apologistas, ¿no? La verdad, yo a las personas que se autodenominan apologistas, los veo casi como a los que se autodenominan apóstoles. ¿Dónde estudia uno sí, que saca el título de apologista profesional? ¿Dónde? Bueno, yo le creo un teólogo, porque el título de teología sí hay. Apologistas, bueno, depende. Entonces, el argumento de él, la palabra en griego para hermana es adelfe, y la palabra para mujer o esposa, ya vamos a ver por qué, es gunaik. ¿Cómo hago apologética para este concepto que él está diciendo de 1 Corintios capítulo 9 verso 5, donde él dice que ahí lo único que está pidiendo es una hermana, una mujer que los ayude en los viajes? Bien. Primero, tengo que ver versiones bíblicas paralelas. Es lo primero que tengo que ver. ¿Cómo otros tradujeron ese mismo texto? Miremos aquí 2 ejemplos. 1 Corintios 9:5. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Traducción al lenguaje actual. 1 Corintios 9:5. Y también de llevar con nosotras a una esposa cristiana como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Esta traducción es la Dios habla hoy, que usan los católicos también. Y ahí que dice, llevar con nosotros a una esposa. Si usted lo busca en la Torres Amado, usted encontrará que ahí sí dice una mujer que nos acompañe, una hermana que esté con nosotros. ¿Sí? Pero usted puede encontrar varias versiones católicas que dicen y una esposa cristiana. Varias versiones. La Biblia Américas, por ejemplo, no la versión de las Américas, sino la Biblia Américas, dice también eso, una esposa. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, miremos otras versiones bíblicas, miremos otros versículos que avalen también esto. En segunda instancia, argumentos bíblicos extras y contextos. Entonces, para poder hacer buena apología, yo tengo que mirar el contexto de lo que se está hablando.
Pablo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 9, está haciendo una defensa de lo que él tenía por derecho y aún así no lo asume. Es decir, Pablo está diciendo, yo tengo derecho de esto, de esto, de esto, y aún así no me interesa. No estoy exigiendo esos derechos. Entonces, cuando veo el contexto, veo y digo, o sea que Pablo está diciendo que él tiene derecho de llevar hermanas que lo ayuden en el ministerio según este hermano apologista, pero no las lleva. ¿Sí? En ese sentido, Pablo no tendría que tener hermanas que le ayudaran y que fueran con él en los viajes y le ayudaran en el ministerio. Sin embargo, Filipenses 4, 2 al 3 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos y cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, Pablo tenía a Evodia y a Síntique, por lo menos dos mujeres que le colaboraban. Por lo menos dos mujeres que le colaboraban. Cuando volvemos al contexto del argumento bíblico, podemos hacer apologética y decir, un momento, es que usted, si simplemente está diciendo que Pablo está reclamando el hecho de tener derecho de llevarse a una hermana que le ayude y que no lo ha hecho, entonces Pablo se contradice porque en Filipenses nos demuestra que ha tenido colaboradoras durante toda la vida y durante todo su ministerio, porque no es de ahora, ¿sí? No es de ahora, porque dice, estas que juntamente conmigo, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Él lo está hablando en pasado. Combatieron conmigo en el Evangelio. No, ni siquiera que van a combatir o le estoy pensando porque yo tengo derecho a llevarme a dos hermanas que me ayuden. Voy a llevarme a Body. No. No está diciendo eso. Dice, ya me ayudaron. Estuvieron conmigo. Entonces tengamos en cuenta el contexto y argumentos bíblicos extra. Hay otros textos bíblicos que nos ayudan a volver al pasaje. Seguimos argumentando alrededor de que ese 1 Corintios capítulo 9, versículo 5 sí está hablando de que los apóstoles tenían esposa. ¿Sí? Otro argumento, recurrir al idioma original. Ese es algo fundamental. Estoy dando incluso principios hermenéuticos. Siempre hay que recurrir al idioma original. El idioma original nos da mucha luz. Pero a veces usted no sabe hebreo, ni sabe griego, ni sabe arameo. Pues vaya a donde a un autor, a alguien que sí sepa de eso, a alguien certificado, a alguien estudiado, que tenga reconocimiento internacional por ser una persona que sabe del asunto. En este caso, para este pasaje, bueno, esto está largo, yo fui a un comentario de J. Bauer, que hace el comentario de Corintios 9:5. Tener una esposa cristiana, como se ha interpretado muchas veces, esta frase significaría el derecho de Pablo a tomar una mujer cristiana para sus viajes como ayudante en trabajos misioneros. Los padres de la iglesia interpretaban la exposición con referencia a las mujeres que acompañaban a Cristo y se preocupaban de sus necesidades materiales en los viajes durante la vida pública. Muchos exégetas católicos han hecho eco de esta interpretación, pero el sustantivo adelfe significa hermana en Cristo, es decir, mujer cristiana. Y luego dice, e incluso en el griego clásico, ginaika periagein significa tener esposa y no llevarla consigo. Cuando vamos a los idiomas originales, en este caso Bauer, que hace un análisis del idioma original, ¿qué nos está diciendo? Que está usando dos palabras en griego diferentes, una para hermana y otra para mujer. ¿Por qué no usó una sola palabra? ¿Por qué no dijo, y no tenemos derecho a llevar una hermana con nosotros? No, él dice, no tenemos derecho a llevar una hermana por mujer. Una hermana por mujer, no solo una hermana por mujer con nosotros. Ahí estoy haciendo apologética. Estoy defendiendo una posición que es absolutamente bíblica, porque simplemente hay que ponerle sentido común. Es que este hermano dice, no, María entonces era esposa de Jesús porque Jesús le dijo mujer y utilizó en esa palabra ginaika. Pues usó ese término griego. Pues yo también digo mujer en muchos sentidos. En el español pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Puedo decir mujer a mi mamá, o puedo hablar de mi mujer si tuviera, ¿sí? Usted no lo ha hecho. No ha usado el término mujer de manera genérica, pero también el término mujer para hablar de su esposa. Se hace también. En el español pasa igual.
¿qué nos hace entender que en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, esa mujer se refiere a esposa y no simplemente a una hermana cristiana? Pues que antes utilizó otro término para referirse a una hermana cristiana. 1. 2, que Pablo sí tenía hermanas cristianas que le ayudaban. 3, que Pablo está reclamando algo que él no hace, no lo ha hecho, ¿sí? Y si él tenía hermanas cristianas que lo ayudaban, entonces él sí lo había hecho. ¿Cómo iba a estar reclamándolo? 4, que Pablo era seguramente viudo o soltero. Así que él está diciendo, yo podría tener mujer, y en este caso el mujer contextualmente aplica mucho más en el sentido de esposa que en el sentido de una hermana cristiana que me ayude en el ministerio, porque él ya tenía. No sé si me entienden. Recurrir a autores históricos. Esto es importante para hacer apologética. Vuelvo al ejemplo que me dio papaya este hermano para tomar este ejemplo y para dar papaya. Esta es una terminología colombiana. Cuando alguien nos facilita algo, decimos me dio papaya. Papaya es una fruta aquí. Entonces, este amigo romanista me facilitó tomar esto como ejemplo precisamente para enseñar estos principios. Recurrir a autores históricos. Yo tengo que recurrir a autores que sean confiables y que estén cercanos al texto bíblico y que hayan sido cercanos a los primeros cristianos para saber si mi argumento es bueno o no. Esto no es definitivo, obviamente lo más definitivo es la Biblia, porque hay muchos autores que, bueno, pero en el caso de los romanistas es muy bueno, porque ellos generalmente recurren a ellos, a los padres de la iglesia. Así que cuando tú le sacas otros padres de la iglesia, hay una ventaja. Ahora, Clemente de Alejandría, años 150-215, muy cercano a los primeros cristianos. Dicen, en consecuencia que el beato Pedro, al ver a su esposa conducido a la muerte, se regocijó por su llamada y trasladó a casa y llamó de manera muy alentadora y reconfortante, dirigiéndose a ella por su nombre. Recuerda el Señor. Stromata, libro 7, capítulo 9. Esto lo dice él no porque esté en la Biblia, sino porque era algo tradicional que se había escuchado, que antes de que Pedro muriera, su esposa lo acompañó. O sea que la esposa de Pedro no estaba muerta. No es que Pedro le sanó o Jesús le sanó la suegra a Pedro, pero es que Pedro era viudo. No. Porque es que si Pedro era viudo, ya no tenía suegra. Ya no era la suegra. Era una señora amiga, pero ya no era la suegra, porque el pacto matrimonial se rompe en ese momento. Ahora los católicos romanos dicen, pero es que dice la Escritura que los apóstoles lo dejaron todo. Pero es que precisamente eso es lo que nos dice Corintios. Que sí, lo dejaron todo, pero se fueron con sus esposas a hacer sus viajes misioneros. ¿Dónde está el misterio? Juan Crisóstomo, en el año 349, no tenemos derecho a comer y beber, no tenemos derecho a dirigir acerca de una esposa que es creyente, Así hace el análisis de 1 Corintios 5, Juan Crisóstomo en el 349, esposa. ¿Sí? Pero tampoco menciona solo a Pedro, sino a todos ellos, como si hubiera dicho, ya sea que busques el tipo inferior o el más eminente en todos los patrones que encuentres de este tipo. Homilía 21 sobre 1 Corintios. Entonces, cuando sacas autores que están afirmando que son muy cercanos a la Biblia y a los primeros textos bíblicos, pues eso no garantiza tu posición o tu postura, pero es un argumento apologético. Es un argumento. Entonces tengan en cuenta todas estas cosas que son importantes. ¿Y cómo sabe uno todas esas cosas? Hermano, pues estudiando, investigando, buscando. Pero si somos cristianos perezosos, si somos cristianos que no leemos, si somos cristianos que ni la Biblia leemos, si somos cristianos que no queremos analizar un texto alrededor del contexto, que no queremos ver otros versículos paralelos, que no hacemos el análisis con otras comparativas, pues vamos a terminar creyendo que sí, que Pedro no tenía esposa. Ahora, ¿a mí de qué me sirve que Pedro no tenga esposa? A mí de nada, me da igual. A la doctrina protestante, ¿cambia en algo el protestantismo de que Pedro no tenga esposa? En lo absoluto. No cambia. Da igual. A ellos sí les cambia. Por eso intentan sustentar, como Pedro es el primer papa según ellos, entonces intentan sustentar que no, que cuando Dios lo llamó al ministerio, él era viudo y ya no tenía y nunca tuvo esposa ni nada de eso. Porque entonces les daña su doctrina. Él lo que está intentando es argumentar su doctrina extrabíblica, antibíblica. Buscando argumentos.
Eso es una mala apologética. Es una correcta apologética, a mí me da igual. Ojalá, bueno, si encuentro que Pedro era soltero, pues, listo, Pedro era soltero y ok, ¿y qué? ¿Y por eso era papa? Si Pedro era soltero, entonces ¿eso quiere decir que él fue el primer papa? No, eso no querría decir nada. Pablo fue soltero y no por eso fue el primer papa. O estuvo solo por lo menos toda su vida. Me hago entender en la lógica. Cuando yo tengo una sana apologética no estoy intentando argumentar mis puntos de vista, ni la doctrina particular de una iglesia. Estoy intentando encontrar la verdad de las Escrituras. Entonces recordemos rápidamente esto. Estos 4 puntos. ¿Sí? Versiones bíblicas paralelas. Hay que mirar más versiones bíblicas. Argumentos bíblicos extra y contexto. Hay que mirar otros argumentos, otros versículos y el contexto del versículo que estoy analizando. Hay que recurrir inevitablemente al idioma original. Inevitablemente para hacer una correcta apologética. Y tengo que recurrir a autores históricos que puedan sustentar mi punto de vista. Tendría más herramientas. Hay más cosas. Pero estos 4 puntos son básicos. ABC, fundamentales. Para poder hacer una correcta apologética. Muchas gracias, querido amigo romanista, que nos hiciste un video de más de 1 hora dándonos publicidad y de quien no diré el nombre para no hacer lo mismo contigo. Bien. Ahora, hay unas falsas afirmaciones para negar la apologética. Hay personas que se pegan de lo que sea. Primero, ¿quién eres tú para juzgar a los demás? Es que eso de apologética es solamente juzgar a otros porque creen cosas diferentes. No juzgues a los demás. De eso hemos hablado muchas veces. La Biblia nos enseña Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y alguien me preguntará, ¿qué es juzgar con justo juicio? Cuando el juicio no parte de mi punto de vista, de mis argumentos o de mi perspectiva, sino de la Biblia, de la palabra de Dios. En la única verdadera apologética es la que parte de la Escritura, no de preconceptos, no de legalismos, no de posturas personales, que parte de la Escritura. Ahí la apologética tiene un justo juicio. De lo contrario no es un justo juicio. Pero todos juzgamos, pero la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. Mírenlo en el contexto, está hablando del juzgar hipócrita. Los fariseos juzgaban a los demás de cosas que ellos hacían. Por eso es que dice Jesús, no juzguen para no ser juzgados. Pero en Romanos también, en Romanos dice exactamente lo mismo. El contexto es el juzgar hipócrita. Eso es condenable por la Biblia. Pero juzgamos todo el tiempo. Cuando entra aquí al chat, el hermanito pastor que se cree pastor, ¿sí? Dios lo bendiga, Dios lo guarde, lo quiero mucho. Y llega y escribe allá, es que este es un hijo del diablo porque interpreta mal, porque hace mal, sí, no debería juzgar a los demás, no debería. Al hacer eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo exactamente lo mismo que yo hago con las personas que creo que no predican bien la palabra de Dios. Como él cree que yo no predico bien la palabra de Dios, entonces me juzga, hace un juicio de valor. Válido, está bien. Ahora juzgue usted quien tiene más argumentos bíblicos. Pero lo que está haciendo es una doble contradicción. Me está juzgando por algo que él hace conmigo. ¿Me entienden? No piense que estoy atormentado porque esto lo haga esta persona o otros que han entrado acá intentando perturbar. No, estoy acostumbrado. En mi canal principal Biblia Libre, cientos, tal vez miles de comentarios mandándome para el infierno y todo lo que usted quiera. Pero yo tengo que persistir en mi compromiso con la verdad y la sana doctrina. No puedo dejar que esas cosas me acongojen. No puedo ponerme a llorar porque le caigo mal a la gente. No, es que yo prefiero evitar el conflicto. No, es que yo prefiero predicar la palabra. Es que el cristiano no puede temerle a un conflicto intelectual. Siempre en el respeto y con sabiduría. Ya vamos a ver por qué. Apocalipsis 2:2, mire lo que dice. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que le has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles. ¿Qué hizo esa iglesia? Puso a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. ¿Cuál era la misión de esa iglesia? ¿Qué fue lo bueno que hizo esa iglesia? Que puso a prueba a los que son falsos apóstoles y demostró que eran mentirosos.
Entonces no me venga con que quién soy yo para juzgar a los demás, que quién es usted para hablar de Cas Luna, que quién es usted para hablar de Maldonado, que quién es usted para hablar de Dante Gebel. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. La palabra es la que juzga. El justo juicio se basa en las escrituras. ¿Yo quién soy? Nadie. ¿Yo que tengo? Nada. Yo soy un pobre profesor. Pero la Biblia es más grande que yo. La verdad bíblica es más grande, maravillosa y poderosa que cualquier cosa en este mundo. Y la verdad bíblica me manda a poner a prueba a los que no son apóstoles y dicen serlos y a demostrar que son unos mentirosos. Eso lo dice Apocalipsis 2.2, no lo digo yo. Lo dice Apocalipsis 2.2, es un deber y es algo por lo cual fue elogiada la iglesia en Éfeso. No es algo por lo cual condenó el Señor a la iglesia, sino al contrario, por lo cual la elogió. Elogió el hecho de que hicieran apologética. En vez de, no juzgues, no hables mal de los demás, no, déjalos tranquilos, que hagan lo que tienen que hacer, tú haz lo tuyo y predica tú la palabra. No, eso no es lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que tengo que demostrar que son falsos apóstoles. Eso me dice la Biblia. ¿O no? Número 2. La palabra no necesita ser defendida. La palabra no necesita ser defendida. Pero Pablo defendió la sana doctrina de los gnósticos, Jesús la defendió de los fariseos, todos los libros del Nuevo Testamento hacen advertencias contra las falsas doctrinas. Así que no me venga con que yo no necesito defender. Claro, yo no necesito defender la Biblia, pero sí tengo un mandato de la Biblia para hacer defensa de la fe. Tercero, cada quien es libre de creer lo que quiera. Claro, es que yo no estoy obligando a nadie a creer lo que yo creo. Cuando sacan ese argumento me dan risa. Es que yo no puedo además obligar a nadie. ¿Cómo voy a obligar? Pero sí tengo que argumentar. Porque es que estamos en el mundo del todo vale. De crear lo que quiera y yo no puedo decirle nada. No. Y ahora uno dice algo y es censurado por las redes sociales. ¿Por qué? ¿No tengo punto de vista? ¿No tengo opinión? ¿No puedo cuestionar? Claro que sí. No solo puedo, debo. Y no solo debo, bíblicamente tengo la responsabilidad de hacerlo. Entonces que cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero nosotros somos libres de debatir su pensamiento. Hechos 17, Pablo en el Areópago. Quiero leer eso, porque me gusta esa historia mucho. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Algunos eran, mire lo que eran, algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante era en la vida era ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. O sea, los estoicos y los epicúreos. Acá lo pone un poquito más para que la gente lo entienda, traducción del lenguaje actual. Está hablando de los estoicos y los epicúreos. Entonces Pablo hablaba con los estoicos, con los epicúreos, les argumentaba. Obviamente ellos tenían derecho a pensar diferente de Pablo, pero la responsabilidad de Pablo era argumentar que estaban en un error y argumentar bíblicamente y escrituralmente que la verdad es otra. Los cristianos creemos en una verdad objetiva y es la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo no tuvo temor en pararse en el Areópago frente a los estoicos, frente a los epicúreos, frente a otros religiosos y demostrar con argumentos lógicos, racionales y obviamente bíblicos que Jesucristo es el Señor. Y esa es nuestra misma responsabilidad, ese es nuestro mismo deber, demostrar lógicamente, argumentativamente, bíblicamente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, y que ninguno de nosotros está exento del juicio eterno, y solamente creyendo en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario tendremos salvación. Ese es el evangelio. Hacer apología no es evangelizar. Pero yo puedo usar la apologética como herramienta de evangelismo. El evangelismo es predicar la palabra de Dios, pero puedo argumentar apologéticamente que esa palabra es verdad. La apologética es muy importante, mis amados hermanos. No la podemos entonces dejar a un lado. 4.
se debe predicar con amor. Ahí Pedro nos habla de mansedumbre y reverencia. Predicar con amor, dicen algunos. Es que usted no predica con amor, es que hables del amor. ¿Qué entiende usted por amor? ¿Qué es amor? Bíblicamente es dejar que cada cual piense lo que quiera y dejar que cada cual esté en el pecado que quiera y no decirle bíblicamente y condenar bíblicamente cuando está en pecado. ¿Que acaso Juan el Bautista no acusó a Herodes cuando estuvo en pecado? ¿Que acaso ese no fue precisamente el error de muchos personajes bíblicos, no acusar el pecado cuando tuvieron que haberlo acusado? La Biblia no nos dice que debemos hacer apologética con amor. Nos dices que debemos hacerla con mansedumbre y reverencia. El amor está implícito en la misma apologética. El hecho de decirle a alguien estás equivocado y lo que tú estás diciendo está mal bíblicamente, ahí ya hay amor. Pero la Biblia sí nos enseña a enseñar, nos enseña a hacer la apologética con mansedumbre y reverencia. La palabra mansedumbre es parautes en griego, y significa dulzura, pasividad, es decir, por implicación, humildad. El verdadero apologista, el que realmente hace apologética, dice la palabra con mansedumbre, quiere decir, es alguien humilde, es alguien que no cree que se las sabe todas, que está dispuesto a demostrarle a los demás que están en error por la escritura, pero que también está dispuesto a reconocer si él está equivocado. Y esa es la diferencia entre los apologistas bíblicos y los apologistas de hoy en día, o los que se hacen llamar apologistas, que piensan tener verdades absolutas. El verdadero apologista sabe que las verdades absolutas doctrinales, la doxia, no son inamovibles. Es lo que todos hemos creído, pero en otras cosas debe tener un corazón dispuesto, listo, humilde, dulce, apacible, capaz de reconocer un error. Yo tuve que reconocer errores en otros años y en otros tiempos. Y cuando queremos seguir la verdad de la Escritura, debemos aprender a reconocer esos errores y a decir, me equivoqué. Yo prediqué cosas que no eran correctas. Yo prediqué que la salvación se perdía, pero ahora bíblicamente entiendo y nadie ha podido comprobar una cosa diferente, porque la Biblia es tan clara. La salvación no depende de mí, depende de Dios. Y si depende de Dios, no se pierde. Pero yo prediqué que se perdía. El verdadero apologista tiene una característica humilde y es capaz de inclinar su rostro y decir, me equivoqué, estaba en un error, pero ahora reconozco que es así. Pero esos apologistas engreídos que creen que se las saben todas y pregúntenme porque yo me las sé todas, esos no son verdaderos apologistas. Nosotros en Biblia Libre hacemos unas sesiones de preguntas y respuestas. Y si usted ve los videos que están en Facebook o en el YouTube de David Silva, se encontrará que en muchas oportunidades digo, este es mi punto de vista sobre este texto, o este es mi punto de vista sobre este tema, porque es el punto de vista histórico, es lo que enseña la Biblia. Pero es posible, como lo dije hablando de Saúl, es posible que esté equivocado. Yo creo que es imposible estar equivocado sobre que Jesucristo es Dios. Eso es imposible. Jesucristo es Dios, punto. Pero si el que se le presentó a Saúl era Samuel o no era Samuel, puedo estar equivocado en mi comprensión. Puede ser un error. Y es gallardo y humilde, si alguien te demuestra lo contrario, decir, está bien, me equivoqué. Y no como algunos que sostienen posiciones simplemente porque esa es la posición oficial de su iglesia y no se mueven de ahí. O porque así es como les gusta a ellos, o lo que les gustaría a ellos que dijera la Biblia. Pero esto no se trata de qué me gusta a mí o qué quiero yo que diga, es qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia. La segunda característica es la reverencia, y la palabra en griego es phobos. La palabra phobos significa respeto, respetuosa, temer, temor o miedo. Básicamente esa reverencia hace alusión a debatir, a defender la fe con respeto. Teniendo reverencia por el otro, quiere decir teniendo respeto por el otro, considerando al otro. Esto no se trata de hacer debates y pelear a ver quién sabe más.
Yo he tenido debates con personas en diferentes contextos, en el contexto académico sobre todo, donde después de debatir y de exponer diferentes puntos de vista, en algunas oportunidades he tenido que reconocer y decir, tienes razón, en otros momentos he tenido que decir, no, sigo estando en desacuerdo, pero podemos después salir a tomar un café y podemos darnos la mano y podemos abrazarnos, sobre todo si somos verdaderos cristianos, porque aún los verdaderos cristianos opinamos diferente en muchas cosas y no quiere decir que seamos falsos cristianos, y podemos tener sanos debates, porque un debate no quiere decir una pelea, no quiere decir que ya no seamos amigos. Admiro mucho a mi hermano John MacArthur y a mi hermano R.C. Sproul, y recuerdo haber visto un maravilloso, no lo vi, perdón, lo leí, haber leído un maravilloso debate que tuvieron ellos sobre el bautismo. Porque Sproul era pedobautista y MacArthur es bautista. Y ellos tienen un debate con una altura maravillosa. Ellos debaten con un nivel argumentativo hermoso. Los dos siervos del Señor, los dos hijos de Dios, pero no estaban de acuerdo en esto del bautismo. Así que debatieron sus puntos de vista, sacaron los argumentos, ninguno convenció al otro, pero no dejaron nunca de ser buenos amigos. Hay peleas que no vale la pena casarlas en la iglesia. ¿Para qué? Cuando muere R.C. Sproul, quien dio el mensaje en la iglesia fue MacArthur. Y dijo unas cosas maravillosas de Sproul. Y opinaban diferente en muchos sentidos y en muchas cosas. Nosotros tenemos amigos aquí de la iglesia, pastores, siervos del Señor. Mi hermano Javier, lo he invitado acá a predicar. Él me ha invitado a predicar también en su grupo. Y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero eso no quiere decir que dejemos de ser hermanos o de amarnos o de respetarnos. Nos amamos, nos respetamos, podemos debatir y no estar de acuerdo en una que otra cosa, y aún así estamos en el mismo equipo. Somos del mismo bando. Pueden escucharme que diga algo diferente a lo que dice Juan Manuel Vaz o a lo que dice hermano Will Grant o cuantos más. Y aún así les respeto, les admiro y considero que son siervos del Señor e hijos de Dios. Pero no me van a escuchar apoyando lo que enseña Maldonado, o lo que enseña Cash Luna, o lo que enseña Ricardo Rodríguez, o lo que enseña César Castellanos, o lo que enseña tanto falso maestro. Porque en ese sentido, incluso podría tener una amistad con ellos. Claro que ellos no me la querrían ofrecer, yo no soy nadie. Pero no voy a compartir sus puntos de vista, y voy a debatirlos. Y voy a estar siempre en contra mientras sigan predicando eso. Porque eso está engañando a muchas personas. Y su ética es reprobable y reprochable. Y no puedo quedarme callado. ¡Qué pena! Con los que no les gusta mi forma, mi estilo. Amén. Pero recuerde que la Biblia enseña respeto. Yo respeto a las personas a las que les hago crítica. Nunca uso un adjetivo calificativo. Nunca digo es que es tonto, es que no sabe, es que es ignorante, como muchos hacen apologética usando adjetivos calificativos. Es que este pobre ignorante. No. El hermano que me hizo la refutación allá, Romano, no es un ignorante. Yo no le puedo decir ignorante. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué le voy a decir ignorante? ¿Por qué usar un adjetivo calificativo? Como muchos usan conmigo. No. Que opinemos diferente no quiere decir que seamos ignorantes. Simplemente opinamos distinto. Ahora bien, dice ese mismo versículo de Pedro: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos un llamado a hacer defensa de la fe ante todo el que nos demande razón. Ante todo el que nos demande razón. ¿Y quién nos demanda razón? Los ateos nos demandan razones, nos demandan argumentos. Tenemos argumentos, podemos contestarles, podemos tener un debate. Sus hijos seguramente en algún momento le preguntarán: ¿por qué crees en Dios, papá? ¿Usted qué les va a contestar? Porque Dios existe y punto. Porque lo sentí en mi corazón. No, contéstele algo sólido, contéstele algo fuerte, gánese la autoridad de sus hijos sabiendo que usted es una persona que cree en el Señor por fe, pero la fe no es ciega, la fe es una confianza plena en unos argumentos evidentes que el Señor nos ha demostrado en la Escritura y en el mundo, en el universo entero.
Los ateos nos exigen respuestas y debemos tener respuestas para ellos. Nuevos modelos éticos y morales nos exigen, nos demandan. ¿Qué razón tienen ustedes para juzgar a estos grupos minoritarios? Es que son homofóbicos ustedes, es que ustedes están queriendo hacer a un lado a estas personas que merecen espacio. Por eso fue que hice el video apoyando a nuestro hermano Bill Graham por lo que ha dicho y ha denunciado. Porque es que necesitamos gente así. Y si estos medios de comunicación no son medios de libre expresión, entonces ¿qué son? ¿Medios de adoctrinamiento? ¿Medios para que todo el mundo piense exactamente lo mismo? Es que nosotros no estamos incentivando al odio. Estamos exponiendo un punto de vista que además tiene argumentos lógicos, racionales, no solamente bíblicos, obviamente bíblicos, pero también lógicos, racionales y fuertes. Y que podemos sustentarlo. Y que podemos argumentarlo como bien ha hecho el hermano Will. Pero mal haríamos nosotros en no usar estos medios para argumentarlo y para demostrar el error de estas agrupaciones. Hay nuevos modelos éticos y morales que exigen respuestas de los cristianos. Hay dogmas científicos antibíblicos que exigen respuestas de los cristianos. Los científicos desde el positivismo allá durante el siglo XIX creyeron que por medio de la ciencia, el conocimiento y los datos científicos y el método científico podían encontrar la verdad sobre todas las cosas. Pero ahora en el siglo XXI muchos de ellos se han estado dando cuenta que ese positivismo es un fracaso, que son más las preguntas que han generado que las respuestas que han solucionado. Se dan cuenta que siempre hay algo más, un algo que jamás podrán alcanzar, y en ese algo es donde está la respuesta del cristiano al científico que le dice: ese algo se llama Dios, creador, formador, diseñador del universo, que hizo los cielos y la tierra y que tiene control soberano sobre toda su creación. Pero necesitamos tener argumentos ante sus dogmas. Ahora en la escuela enseñan como verdades absolutas dogmas científicos que parten de la especulación y ni siquiera parten de un método científico serio. Para que un conocimiento sea incrustado dentro de un método científico serio, ese conocimiento debería poder ser repetible en el laboratorio, podría ser comprobable, repetible, visualizable. Cuando los amigos del CERS allá, del superacelerador de hadrones, hicieron su experimento, ¿sí?, y produjeron una molécula que salió de la nada. Yo no sé mucho de eso, tengo un amigo que es físico y que trabaja allá, que nos ha ayudado mucho en Biblia Libre. Pero cuando hicieron ese experimento donde sale esa partícula, dijeron: oh, hemos comprobado que no se necesita Dios para crear el universo. Esta partícula no estaba ahí, y después de que comenzamos a funcionar esto, la partícula apareció. Este experimento demuestra que no es necesario Dios en la ecuación. Un filósofo dijo: han comprobado todo lo contrario. Ustedes necesitaron diseñar la máquina, necesitaron pensar la máquina, necesitaron construir la máquina, necesitaron prender la máquina para que se construyera, creara, naciera esa partícula que en sus planes ya estaba pensada diseñar. Acaban de comprobar que para que exista el universo se necesita de un diseñador. Es así, mis amados hermanos. Necesitamos tener respuestas también a ellos. ¿Cómo un diluvio? ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Cómo van a meter a todos los animales por parejas de todas las especies? Son demasiados, no caben en un barco por grande que sea. Hay respuesta. Para todo hay respuesta. Pero se necesita de cristianos que quieran aprender, que sepan que van a necesitar esas respuestas. Necesitamos ovejas en la sencillez y en la humildad. No ovejas que simplemente se dejan llevar por su pastor sin preguntarse nada. Necesitamos cristianos críticos, analíticos, pensantes, reflexivos, que no coman entero. Ese es el nuevo cristianismo, el cristianismo del siglo XXI, que no es más que el revivir el primer cristianismo. Necesitamos responder a los maestros y apóstoles y profetas falsos que hay hoy en día. Necesitamos tener una respuesta para ellos. Han creado una apologética bastante barata, la verdad. Cuando usted habla con estos apóstoles, profetas y maestros, falsos maestros de iglesias pseudocristianas, su apologética es más débil que la apologética romanista.
Hay cosas incluso que se parecen mucho a los romanistas, pero nosotros necesitamos hacer de apología y limpiar en la iglesia esas falsas enseñanzas. Muchas personas me escriben: hermano, ¿cómo es posible? A mí siempre me habían enseñado esto, ahora tú me vienes a enseñar otra cosa. Y tengo que decirles, esos falsos maestros nos enseñaron mal. Nos dijeron mentiras, nos engañaron completamente. Y es hora de conocer el verdadero evangelio. Nos están exigiendo respuestas, sobre todo con esas personas que parecen que son de nosotros, pero no son de nosotros. Son cizaña en medio del trigo. Son personas que no pertenecen a la iglesia, pero que están entre nosotros. Y es voluntad de Dios que estén entre nosotros, pero tenemos que desenmascararlos, como lo hizo la iglesia en Éfeso, y decir: se están equivocando, pero no solamente de una manera legalista y no solamente de una manera tradicional, sino con argumentos apologéticos fuertes, sólidos y bíblicos. Esas son las exigencias de este siglo XXI. Son las exigencias de un nuevo contexto. Tenemos que tener con qué responderles a ellos. Tenemos que tener con qué contestarles. Para finalizar, mis amados hermanos, para terminar, la misión apologética no puede ser descuidada. A mi concepto es la misión más descuidada de todas las misiones, porque es la que requiere mayor estudio, dedicación, lectura, trabajo y tiempo de oración también. Porque la apologética no es simplemente convencer con argumentos a los demás. El propósito de la apologética no es ganar un debate. El propósito de la apologética es que sirvan esos argumentos como herramienta para que el Espíritu Santo traiga luz a las personas y los lleve a Cristo. El objetivo de la apologética es que las personas conozcan a Cristo y se postren ante Él y humillen su actitud, su altivez ante la gloria de Cristo. El propósito de la apologética no es demostrar lo mucho que yo sé, lo inteligente que soy o las capacidades que tengo, porque ante Él, ¿qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? El verdadero apologista se humilla. Reconoce que todos los días tiene algo nuevo que aprender, que le falta tanto, pero quiere conocer más y más, porque entre más conoce a su maestro. No quiere conocer para dárselas que sabe muchas cosas, quiere conocer para acercarse más a Él. No quiere conocer para ganar debates y ser el intelectual o conocido como intelectual en los círculos intelectuales. No, quiere conocer más para compartirlo con aquellos que han sido engañados, con aquellos que demandan razón de nuestra fe, para compartir la palabra de Dios a las personas necesitadas, a los oprimidos, a los abatidos, a los que están muertos en delitos y pecados. Aquel verdadero apologista que entiende que la defensa de la fe es parte del evangelismo. Aunque no es la misma misión, es una herramienta que se puede utilizar para eso, pero también es una herramienta que se puede utilizar para solidificar el discipulado y para enseñar a los hermanos a tener una fe firme, una fe con argumentos, no una fe ciega, no una fe en la nada, una fe fundamentada en Cristo Jesús. Tomás le pidió al Señor: demuéstrame. Tomás dijo: hasta que no vea las llagas en sus manos. Y Jesús se le presentó: mira mis llagas, aquí está la evidencia, aquí está la prueba. Ya no hace falta, Señor, aquí está, míralo. El Señor pudo decir: no, solamente tienes que creer. Pero el Señor le mostró la evidencia. ¿Cómo vamos a responder a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a responder a las nuevas generaciones que tienen tantas preguntas? ¿Cómo vamos a responder a las personas que hoy en día tienen tanta información de internet, que tienen tanta información de una cantidad de páginas web, en Google, en YouTube, en Facebook, y les vienen 10,000 cosas y se pegan una confundida y una enredada espantosa? ¿Con qué vamos a contestarles? ¿Cómo vamos a responderles? Para eso se hizo Biblia Libre, para tener argumentos sólidos. Seguramente yo no me las sé todas, de hecho no me las sé todas, y lo admito, lo afirmo. Porque si afirmara lo contrario pecaría por engreído, vanaglorioso. Pero si puedo ayudar en un poco, si tal vez un poco de lo que yo sé puede ayudar a alguien a solucionar un enredo en su mente y en tantas doctrinas y en tanto cuento y en tantas cosas que hoy en día enseñan, entonces todo esto valió la pena, porque esa persona estará más cerca a Cristo, estará más cerca a su Señor. La verdad absoluta solo la entenderemos cuando estemos con Él, porque Él es esa verdad. Mientras tanto,
Mientras tanto, defendamos la sana doctrina. No olvidemos esta misión en la iglesia. Démosle la importancia que merece. Porque por esto, por no trabajar esto, es que cada 8 días, o cada semana, como dicen ustedes en otros países, cada semana, surge una nueva secta, surge una nueva falsa doctrina, surgen nuevos falsos maestros. Porque los que eran verdaderos maestros no supieron enseñar de forma apologética. Cierra sus ojos, incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Amado Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias te doy por este mensaje, por este sermón. Bendice, habla, toca, quebranta, Señor. A todos aquellos que se creen orgullosos en su conocimiento, que se envanecen, Señor, en su sabiduría. Nadie sea sabio en su propia opinión, dice la Escritura. Nadie se haga sabio en su propia opinión. ¿Qué somos? ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos? Nada. Tú lo sabes todo. Tú eres el que tiene el conocimiento absoluto. No, ni siquiera porque lo tengas, sino porque tú eres el conocimiento absoluto. Señor, ayúdanos a poder compartir, a poder debatir con sabiduría, con mansedumbre, con respeto, a poder debatir pero no quedarnos callados, a poder confrontar y demostrar bíblicamente cómo están llevándonos hacia un error, a poder dar respuesta a los ateos, a poder dar respuesta a los científicos, a poder dar respuestas a esos nuevos modelos éticos y morales que quieren imponernos a la fuerza con esta agenda de todos estos movimientos de género hoy en día. Señor, tenemos respuestas lógicas, racionales, obviamente bíblicas, que ni siquiera parten de nosotros, sino del conocimiento del Eterno, de tu verdad absoluta, Señor, y que nos llevan a predicar la verdad por amor y por respeto a todos aquellos. No es que los hagamos a un lado, es que los amamos y por eso queremos que conozcan la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y prudentes cuando tenemos un debate con alguien. Ayúdanos a controlar nuestras palabras, a no utilizar adjetivos calificativos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en cada cosa, en cada decisión, cada charla con otro. Ayúdanos a usar estas herramientas. Quítanos la pereza de leer, de estudiar, de profundizar. Ayúdanos a tener una relación contigo y a someternos a ti, porque lo que más puede demostrar que lo que predicamos es cierto es nuestro testimonio. Por eso te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerde que si Dios quiere, este 3 de enero del 2021 estaremos en Argentina, en una gira espectacular. A mis hermanos, amigos, amados argentinos, quiero verlos a todos. El 3 de enero hasta el 23 de ese mismo mes estaremos en una gira predicando la palabra, dando seminarios, conferencias, intentando llevar la palabra a nuevas personas. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a los que estuvieron en este fin de semana, en esta semana con Albertico allí en Cali. Dios los bendiga, Dios los guarde. Estaremos orando por ustedes. Gracias a mis hermanos en Medellín. Queremos ir a Medellín también a predicar allá la palabra de Dios y a poder estar con ustedes compartiendo la Escritura. Gracias a todas las personas en todos los países de Latinoamérica que nos acompañan. Sigan con nosotros, sigan viendo nuestros videos. No deje de ver cada video. Así sea una enseñanza pequeñita, puede sacar de cada uno de los videos. Así sea algo mínimo, pero eso mínimo puede cambiarle una forma de pensar, de ser, de sentir y de actuar, y puede acercarle más a Cristo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga a todos los que ponen ahí sus peticiones de oración, de clamor. Estaremos rogando, pidiendo por todas esas cosas, y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.